Para desarrollar este tema y para entender mejor de qué se trata y cuáles son los causales, mayormente, lo tenemos aquí, que nos acompaña Hernán Letcher, que sabe muy bien de este tema y que es algo, Hernán, que venís denunciando hace ¿cuánto tiempo ya? Sí, Muchísimo. el dato en realidad no nos llama la atención porque está relacionado con lo que está pasando con el mercado de trabajo, diría desde hace 15 meses en adelante. Sobre todo en el transcurso del 2016, los datos tienen justamente volcados allí lo que ha pasado en el transcurso del 2016. Lo que está pasando es aumentan los juicios porque hay naturalmente mayores despidos. Esto es como el dato característico. Hace un par de semanas atrás conocimos los datos de lo que tenía que ver con el desempleo. ¿Te acordás? Hubo un aumento del desempleo. Vale la pena recordar también el dato de finales de 2016. El gobierno había dicho, allí había habido un leve descenso de lo que tenía que ver con la desocupación, había dicho que esto estaba relacionado no con la generación de puestos de trabajo, sino con un efecto que se llama efecto desaliento. Es decir, una persona que en un momento buscaba trabajo, ahora se quedaba en su casa. Bueno, lo que sucedió en el primer trimestre del 2017 fue lo contrario. Hubo más gente buscando trabajo, pero además hubo aproximadamente 200.000 puestos de trabajo perdidos en ese periodo. Cualquiera me puede decir, pero no, el gobierno está diciendo lo contrario y habla de los brotes verdes del empleo. Sí. En realidad lo que sucede es dos cuestiones. Por un lado, los brotes verdes del empleo están relacionados con cuestiones estacionales. Vos encontrás, por ejemplo, que por eso cuando... los brotes, ¿no? ¿Cómo? Por eso los brotes. Por ¿no? eso los brotes. Sí, son pocos, pero en realidad están relacionados con el momento del año, digamos. Vos en Mar del Plata, en enero tenés más empleo que en otro momento, cuando levantás la cosecha tenés más empleo que en otro momento, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un aumento, un cambio de la dinámica que genera aumento del empleo. Y esto se ve con mucha claridad. Pero además, el otro dato es que lo que habla el gobierno de brotes verdes está relacionado con el empleo registrado. Esto es importante porque evidentemente cuando uno cruza los dos datos, se encuentra con que la destrucción del empleo, sobre todo en el transcurso del 2017, está relacionada con el empleo no registrado, con el empleo informal. Digamos, aquella persona que no estaba registrada, no tenía un empleo en blanco, con aportes, etcétera, bueno, etcétera. Justamente ahora se conoció un informe sobre el trabajo en negro. Bueno, o sea, eso... es más, la mayoría de los asalariados, creo que el 33% de los asalariados cobra en negro. O sea, trabaja en condiciones de negro sin contar con los aportes, sin tener los aportes, ni su seguridad social, ¿no? Como básicamente, sin contar con los beneficios que te da, no sé, tener vacaciones, etcétera, etcétera. El dato, de todas formas, hace 2 o 3 años que la informalidad está más o menos en 1/3 de la población económicamente activa. Se había reducido un poco, se aumentó en este último tiempo, pero de todas formas estamos más o menos en esos niveles. Un dato adicional que nosotros hicimos con CEPA y que me parece característico es que además estos brotes verdes y estos puestos de trabajo estacionales que recién mencionaba están o se generan en las pymes. Es un dato característico porque lo que uno encuentra es que las empresas grandes no contratan personal, despidieron sobre todo en el transcurso del 2016 y hoy no contratan personal. Bueno, ayer damos cuenta de lo que pasó en PepsiCo. Bueno. Cerraron la fábrica de PepsiCo, pero también los trabajadores lo que denuncian es que no tiene un problema económico la empresa. No, exactamente. Lo que está pasando en PepsiCo, 600 despidos. Sí. PepsiCo no es una pyme, es una empresa grande que lo que dijo es: bueno, la planta acá en Vicente López a nosotros no nos conviene por una cuestión de logística, la vamos a llevar a Mar del Plata porque en Mar del Plata estamos más cerca de los quinteros, que son los que nos dan las papas básicamente para hacer su principal insumo, o lo utilizan como principal insumo. Ahora, la realidad es que en la modificación, en el cambio de localización, probablemente queden en el camino muchos trabajadores, porque de hecho no hay ninguna, como denuncian los trabajadores, no hay ningún planteo real que diga ni que estos trabajadores se pueden mudar a la planta, ni que están contratando personal en Mar del Plata, ni que están ampliando la planta, ni ninguna razón que explique justamente esa decisión. Ahora, vos recién mencionabas, ¿no? La generación de trabajo, que por un lado es estacional, o sea, que no es constante, no es permanente, no es estable y que corre mayormente por parte de las pymes. Bueno, lo que vale la pena agregar es que esto sucede en las pymes, pero además, en el mismo proceso tenés menos pymes. Cuando uno va al dato duro de ver cuántas pymes entre diciembre de 2015 y marzo del 2017 tenemos, encontramos que son 3.200 menos. Si uno lo veía hacia fines del año pasado, encontraba 2.000 menos. Un número escandaloso, los dos números son escandalosos, pero lo que uno encuentra es que entre fines del 2016 y marzo del 2017 no hay tantos despidos. Sin embargo,
hay desaparición de pymes. Esto es como un dato característico, es decir, hay un doble proceso. El mercado de trabajo no contrata, Sí. lo poco que contrata lo contratan las pymes, pero además se destruyen pymes. Y se destaca la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, también porque la cantidad de población, de trabajadores que hay en la provincia de Buenos Aires es más significativa que en el resto, pero de todas formas uno encuentra, sobre todo en el primer y segundo y tercer cordón, tal vez de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, la mayor cantidad de despidos. ¿Y en qué sectores principalmente? En todos, en agricultura, en muchos casos, sobre todo en el sector industrial. El sector industrial ha sido muy característico, podemos encontrarlo también en la construcción, son los dos grandes sectores que han perdido, en el sector industrial, en el sector de la construcción, tal vez ahora en la construcción un poco menos. Sí. Mencionaba la agricultura porque la agricultura, uno puede decir, pero al agro le fue bien, claro, a las pymes del agro no. Esto es como un dato también característico Bueno, de la ¿hace etapa. cuánto venimos escuchando a los productores quejándose de los precios en las góndolas? O sea, a los pequeños, a los que trabajan en el campo, o sea, de donde sale lo que terminamos consumiendo en las góndolas, quejándose de los precios a los que los supermercados, incluso las verdulerías acá en Capital Federal, bueno, en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, ponen los productos a precios totalmente irrisorios y ellos no reciben nada. Bueno, también hay un reclamo por tierras en ese sentido. Tenemos unas placas, creo que para compartir. Ahí va, ahí las vemos. Que preparó Hernán para nosotros. A ver, Hernán, la retracción del mercado laboral. Con el dato del INDEC del 9,2% de desempleo son 200.012 los nuevos desocupados. Claro, ese es el dato que recién mencionaba. Cuando uno observa y compara con diciembre del año pasado, el último dato publicado previo a este, en realidad encuentra justamente esos datos. Más de 200.000 puestos de trabajo perdidos, lo mencionaba recién. En realidad uno debería comparar trimestres homogéneos, deberíamos ver el primer trimestre del 2016, que no está publicado, pero de todas formas sí se puede explicar qué pasó, y recién un poco lo mencionaba. De esos 200.000 puestos de trabajo perdido, hay una parte, o desocupados nuevos, hay una parte que está relacionado con gente que se incorporó al mercado de trabajo, Sí. y otra parte, unos 130.000, que se explican por destrucción de puestos de trabajo. Gente que tenía trabajo y que ahora no lo tiene. Continuamos, a ver. El 63% de los nuevos puestos de trabajo son producto de la estacionalidad laboral, que es lo que mencionabas vos recién, ¿no? Claro, en realidad no tenés puestos nuevos, digamos, no hay un mercado de trabajo que contrata personal adicional, sino que lo que está pasando es, necesita mano de obra en un determinado En unos momento. centros de esquí, por ejemplo, ahora en Claro, el invierno. porque su proceso productivo, porque su actividad de servicios demanda en un momento determinada cantidad de personal e incorpora. Más de la mitad, casi el 65%, está explicado justamente por esa razón. Es decir, muy poquito, el 35-37%, son puestos genuinos nuevos de la economía en este último tiempo, digamos, entre el último trimestre del año pasado y este, ¿no? A ver, tenemos más plaquitas. Entonces, pese a la complejidad de su situación, las pymes han recuperado parte de los puestos de trabajo perdidos y las grandes empresas continúan encabezando los despidos, 82% del total, Hernán. Bueno, ahí el dato, ¿no? Casi más del 80% de los despidos lo han realizado las empresas grandes. Un poco lo que mencionábamos recién, el caso de PepsiCo es como un caso paradigmático. Hubo varios en esta semana, Puma, por ejemplo, Unisol. En La Rioja también hubo una cantidad importante de despidos. También es una empresa grande, justamente de la industria textil. Bueno, esta es la característica. Lo que ha pasado en este último tiempo es que uno observa cierta concentración, es decir, las grandes despiden y con eso hay un proceso de aumento de su rentabilidad compensado en parte con la caída del consumo y las ventas, ¿no? A ver, ¿tenemos alguna plaquita más? La desaparición de empresas de menos de 100 trabajadores se aceleró, pasó de 1.992 casos en septiembre pasado a 3.087 bajas en marzo del año corriente. Bueno, fíjate, esto es escandaloso, ¿no? En los últimos 6 meses, en el momento donde el gobierno plantea que hay brotes verdes en la Argentina, que la economía se está recuperando, que a la economía le va bien, etcétera, etcétera, lo acaba de decir Duhovne, recién en las placas lo vimos. Bueno, en este periodo tenemos más de 1.200 empresas pymes que han desaparecido en estos últimos 6 meses. Ya había 2.000 en los primeros 7 meses del año pasado, 9 meses, perdón, del año pasado. En este se incorporaron 1.200 adicionales que han desaparecido en este último tiempo. Gracias, Hernán. Un gusto. Nos vemos la próxima. Muy bien.